Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos los que van llegando, los que se van conectando. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de nuestro curso de formación para catequistas. Continuamos de la mano del Directorio General para la Catequesis. Hoy tenemos un tema bien interesante. Hoy vamos a hablar acerca de la finalidad y las tareas de la catequesis. Y como lo hacemos siempre, vamos a comenzar colocando nuestro encuentro en las manos de Dios. Por eso yo los invito para que ahí donde estamos en casa nos pongamos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Traigamos a este momento de oración a nuestro país, la situación que vivimos, todo este momento coyuntural de dificultad, pero también de inconformismo. Pidamos al Señor por nuestra patria. Entregámosela ahí en manos a Él. Señor, solo tú puedes hacer. Ayúdanos, Señor, a discernir, a no ser indiferentes. Pero sobre todo, Señor, que todo se haga según tu voluntad. Que seas tú dando discernimiento a cada autoridad, tocando los corazones que tienes que tocar. Haz tu obra en nuestra patria, Señor. Entrégasela ahí, nuestro país, en manos de Dios. Seguramente esta semana tensa a nivel general también ha tenido sus sabores para ti en tu vida. Te quiero invitar para que le presentes a Dios cómo llegas. Tal vez con entusiasmo, tal vez con cansancio del día, tal vez con alguna preocupación en tu hogar, en tu familia. Dile, Señor, así estoy, aquí me siento así, estoy de esta manera y vengo a presentarte todo eso. Creemos en Jesús que dijo, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vamos a Él, para entregarle todo lo que traemos. Entrégaselo a Él. Sea este también el momento para entregar a Dios nuestra vida y pedirle el auxilio de su Espíritu Santo. Que le podamos decir, Señor, envía tu Espíritu sobre nosotros. Envía tu Espíritu, Señor, y danos luz, entendimiento, sabiduría. Infunde, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Pídeselo. Vamos a unirnos a la oración de Santo Tomás. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo con orden admirable y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú que eres considerado verdadera fuente de luz y principio eminente de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender,
la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Dame acierto al comenzar, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, la sesión pasada habíamos quedado con algunas preguntas. Brevemente, tal vez dos personas que se quieran animar a compartir algo de lo que pudieron reflexionar. Mientras se animan, quiero recordarles cuáles eran esas preguntas que teníamos para la reflexión. ¿Cuáles son los elementos del catecumenado que deben incluirse en nuestra práctica catequética? Y de esos elementos, ¿cuáles están presentes en la catequesis que realizas? Describe de qué forma se presentan. Y un tercer cuestionamiento era, ¿cómo se abordan en la práctica catequética las dimensiones de la vida cristiana? La Sagrada Escritura, la liturgia, los sacramentos, la caridad y el testimonio. ¿Cómo se abordan en lo que haces como catequista? No sé si uno o dos estaría bien para no extendernos, que quisieran compartir en esta noche lo que pudieron reflexionar. Bonito si es alguno de los que no ha hablado nunca, somos varios, anímese alguno. ¿Quién dijo yo? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién está por ahí en el chat de pronto? ¿Quién se anima? Estaban muy enredadas las preguntas, de pronto será eso. ¿O están muy tímidos hoy? ¿Qué sucede? Bueno, voy a sugerir uno, a ver si me cuentan. Yo vi por ahí a David al inicio. David, ¿estás por ahí? ¿Te animas a responder algo de lo que pudiste reflexionar? Bueno, confírmeme si se escucha. ¿Se escucha? Escríbame por el chat. Sí se escucha. Yo estoy empezando a creer que tenemos problemas de sonido. Sí, se escucha perfecto. Alfarian, ¿quieres decir algo? ¿Reflexionaste un poco en las preguntas? Bueno, padre, ya te digo. Permíteme. Bueno, en cuanto a los elementos del catecumenado que deben incluirse en la práctica catequética, creo yo que sería muy importante de pronto resaltar el amor por la liturgia. Yo siento que ese respeto y ese amor por la Eucaristía que había, digamos, en nuestra tradición se ha perdido mucho. El enfoque últimamente se ha vuelto por la aceptación y la Eucaristía como tal se ha tergiversado tal vez un poco. Se ha perdido esa tradición y ese amor, el respeto por saber que Cristo está presente en esa Eucaristía, se ha perdido mucho y me parece muy importante quizás que podamos hacer eso, que podamos enfocar en eso, en lo que hablábamos la semana pasada, en que nuestra Eucaristía sea cristocéntrica y pues qué momento más importante para saber que Cristo está presente en nuestras vidas que la Eucaristía. Me parece que es una de las cosas más importantes que deberíamos tener presentes. ¿Cuáles están presentes en su catequesis? Como te decía, padre, yo trato muchísimo, la verdad, pues mi experiencia es muy poca, pero trato de inculcarles eso, el amor y el respeto por Cristo, por la Eucaristía y por todo lo que Él representa, el amor al Padre,
a la disposición de Jesús, de su Hijo para entregarse por nosotros y del mismo Dios entregar a su Hijo por nosotros mismos, inculcarles ese amor, inculcarles a ellos que a pesar de las adversidades y de las cosas difíciles que puede pasar cada persona, Dios está con nosotros y tenemos un papá que nos ama. Es quizás no olvidar eso. Bueno, María, muchas gracias por animarte a responder. Hoy están tímidos, los siento calladitos, pero bueno, no vamos a forzar las cosas. Ojalá estén pudiendo hacer la reflexión poco a poco de los temas que vamos realizando. La idea de estas preguntas es sobre todo cuestionar un poco la propia experiencia, la propia labor, para desde ahí, pues, hombre, aterrizar un poco todo esto que vemos aquí, pero que tiene que verse en acciones concretas, en actitudes concretas allá en lo que tú haces como catequista. Vamos a continuar entonces y lo vamos a hacer empezando con nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la finalidad y las tareas de la catequesis. ¿Qué pretendemos con esto? Con este tema, la idea es que salgamos hoy bastante claros de cuál es la finalidad, el para qué. ¿Qué se espera de nosotros en una catequesis? Que tengamos claros los objetivos a donde tenemos que apuntar y claras las tareas que tenemos que hacer. Al final vamos a hablar si se logró eso o no se logró. Ese es el objetivo de la sesión de hoy. Tener claro a dónde es que tenemos que apuntar. Si logramos eso, nos daremos por bien servidos al final de esta sesión. Comencemos entonces a hablar un poco de esta finalidad de la catequesis. Tenemos que decir que no solo de la catequesis, sino de toda la vida cristiana, el centro, el meollo del asunto es el encuentro vivo con Cristo. Nosotros los creyentes sabemos que Jesús está vivo y que con Jesús podemos entrar en una relación de intimidad, un encuentro verdadero, un encuentro que cambia la vida. Por ese encuentro con Cristo es que nosotros nos hacemos cristianos. La catequesis busca eso, que toda persona pueda encontrarse con Cristo vivo. Dirá el Papa Benedicto XVI en Verbum Domini lo siguiente: el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. ¿Qué Papa está diciendo? Algo muy bonito. Miren que estas palabras parecen hacer eco a lo que Jesús dice cuando dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Él es la puerta, nos dice el Papa Benedicto, a la Trinidad misma. Él es el que nos conecta con ese amor del Padre en el Espíritu. Él es por donde entramos para ser parte de esa comunidad de amor. Y dice algo muy bonito el Papa también ahí, que nos lo recuerda el Directorio General para la Catequesis, y es, no solo es poner en contacto, sí, ahí como, sí, Jesús, ok, ya me dijeron de él. No, es propiciar que la persona pueda encontrarse y entrar en intimidad con Jesús, una relación profunda. Ese objetivo lo tenemos que tener claro todos al hacer catequesis. A eso es que le apuntamos. El directorio casi que nos dice cuál es la misión de la catequesis como tal. Hay empresas, casi todas las organizaciones tienen una misión. Y esa misión guía el hacer. Están ahí unos valores de su hacer cotidiano y hacia dónde apunta lo que hacen como empresa. Si tuviéramos que hablar de una misión de la catequesis, sería esa que tienen ahí en pantalla. Formar personas que conozcan cada vez más a Jesucristo y su evangelio de salvación liberadora, que vivan un encuentro profundo con Él y que elijan su estilo de vida y sus mismos sentimientos, comprometiéndose a llevar a cabo en las situaciones históricas en las que viven la misión de Cristo, es decir, el anuncio del reino de Dios. Ahí está clarísima para dónde tenemos que apuntar nosotros. La catequesis forma personas
que sean capaces procesualmente, cada vez más íntimamente, de unirse a Jesús mismo. Y tanto se unan que sean capaces de empezar a pensar como Él, a sentir como Él y a vivir como Él. Que sean sus imitadores, sus buenos discípulos, cuya meta es ser como Jesús. Y que de esa manera continúen la misión que inició Jesús. Anunciar el reino, construirlo aquí y ahora. Creo que en un mundo como el que vivimos eso urge. Aquí nos falta reino. El reino de Dios ya está instaurado, pero necesitamos constructores que levanten muros, que lo hagan resplandeciente. Y la catequesis tiene que apostarle a eso, partiendo de que todos podamos encontrarnos con Jesús íntimamente. Misión de la catequesis, ahí la tienes. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Propiciar en las personas encuentros con Cristo que transformen su vida y los comprometan con la construcción del reino. ¿Qué implica ese encuentro con Cristo? Hemos hablado muchas veces de eso y creo que todos la tenemos clara. Creo que todos decimos que se encuentren con Jesucristo. Pero ¿qué implica eso? El directorio nos va a decir lo siguiente. Es un encuentro, es algo que involucra a toda la persona. La involucra en su corazón, en su mente, en todos sus sentidos, en todo lo que es. Cuando yo me relaciono con alguien, me relaciono yo, la totalidad de mi ser. Cuando nos encontramos con Cristo, ese encuentro tiene que comprometer la existencia entera. Es por eso que para poder lograrlo se necesita interiorizar la fe, que la fe entre al corazón. Se necesita de la experiencia litúrgico-sacramental. Ahí se hace presente Jesús en la iglesia de manera especial. Y allí hay una manera de encontrarnos con Jesús, por ejemplo en la Eucaristía y en cada uno de los sacramentos. Se necesita que ese encuentro con Jesús toque las relaciones afectivas, transforme la manera de sentir y de vivir, de relacionarnos con el otro. Desde ahí tiene que ser capaz de tocar la vida comunitaria. Estas cosas no pueden seguir igual si de verdad somos cristianos. Mis relaciones con los otros, mi comunidad tiene que ser distinta. Hasta allá tiene que permear el encuentro con Cristo. Y me tiene que llevar fundamentalmente como cristiano al servicio hacia los demás, a esa entrega generosa en el apostolado, en el ayudar al otro. Y de todo lo que implica el encuentro con Cristo. En pocas palabras, implica que nazca un hombre nuevo, que haya una transformación en la vida. No hay un verdadero encuentro con Jesús si ustedes y yo cristianos no nos transformamos. Si seguimos en las mismas que antes, si no cambiamos nuestros valores, nuestra manera de pensar, no hay encuentro con Jesús. Esto para que te hagas una idea de todo lo que implica y la responsabilidad tan grande que tenemos como propiciadores de ese encuentro con Cristo. Desde aquí tenemos que empezar a pensar, oiga, yo estoy logrando eso en mi catequesis. ¿Estoy logrando eso a través de mi acción pastoral como catequista? ¿En algo estoy contribuyendo a eso? ¿Tengo claro que a eso es a lo que tengo que apuntar? ¿O me concentro solo en el tema que me toca y ya listo? Leí la cartilla, preparé y ya. Y se me olvida que este es el norte. Que cada tema, que cada encuentro tiene que ser guiado por el Espíritu Santo y tiene que buscar ese encuentro con Jesús, tocando la vida en todas sus áreas, comprometiendo. Desde ahí tenemos que pensar. Parten, sin lugar a dudas, unos objetivos de esta finalidad. Si la catequesis tiene que llevar a un encuentro con Cristo, capaz de transformar la vida y de comprometer con la construcción del reino, entonces la catequesis tiene que ayudar a madurar la conversión inicial. Cuando veíamos ese proceso de evangelización, veíamos que en esa primera etapa misionera había un querigma y que ese querigma suscitaba la fe y una primera conversión, un deseo de volverse a Dios dejando atrás ese hombre viejo. Esa conversión inicial tiene que ser acompañada por la catequesis para que logre madurar y fortalecerse. La catequesis debe también ayudar a los cristianos a dar un significado pleno a su propia existencia.
Todos somos seres en búsqueda. Todos queremos encontrar cuál es nuestro lugar en el mundo. ¿Para qué es que nacimos? Esa búsqueda de sentido la tenemos en el corazón todos los seres humanos. La catequesis tiene la tarea de ayudar a encontrar ese significado para que la persona pueda realizarse. Por eso es tan vital que en nuestras catequesis hablemos de proyectos de vida, de vocación cristiana. La catequesis debe también educar en una mentalidad de fe conforme al Evangelio. El mundo piensa de una manera, pero los cristianos tenemos que pensar de acuerdo con el Evangelio. En el mundo se dice ojo por ojo, diente por diente. Por eso vivimos formas de violencia. La policía hizo esto, pues ahora tome. Ellos abusaron de la fuerza, usamos la fuerza para... Miren que es un ojo por ojo, diente por diente. Y eso se puede justificar desde la justicia humana. El que las hace, las debe hacer también. Vamos en el Transmilenio y continuamente, si alguien pasó y empujó a otro, nos volvemos, se vuelve la persona, ¿y qué le pasa? No cabe, ya quiere un problema mayor. Estamos así, reactivos. Ojo por ojo, diente por diente. Vivimos la ley del más abeja en esta sociedad. El vivo vive del bobo, dicen por ahí. Entonces hay que ser el vivo. Me dieron papaya, pues suerte. Papaya puesta, papaya partida. Y en medio de eso viene el Evangelio y dice, hey, espérate. Al que te pide la túnica, dale también el manto. Al que te pide, dale. Al que te obliga a caminar 1 kilómetro, acompáñalo 2. No hagas frente al que te pone la pelea. Nos presenta un Jesús que no voltea la cara a los que le leñaban la barba. Y nos dice, amen a sus enemigos. Esos valores evangélicos tienen que permear nuestra mente. Y yo tendría que preguntar, cristianos, ¿estamos logrando eso? ¿Estamos sembrando en la mentalidad de nuestros catequizandos las semillas de ese evangelio? Porque solo así se puede suscitar un cambio de mentalidad. De lo contrario, el mundo nos gana. Una catequesis debe lograr de forma gradual que la persona llegue a sentir, pensar y actuar como Cristo. Mira que lo que está diciendo aquí el directorio es que tenemos que apostarle a configurarnos con Cristo. Configurarnos de tal manera que nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra manera de actuar sea la del mismo Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos otro Cristo. Tenemos que ser, estamos llamados a ser otro Cristo. Y eso tiene que notarse. San Pablo lo logra hermosamente. Mira que San Pablo le dice a los suyos, caramba, sean imitadores míos, como yo de Cristo. Tanto había logrado San Pablo parecerse a Cristo que puede decir, sean imitadores míos. Si tú y yo dijéramos, sean imitadores míos, podríamos estar tan tranquilos de que al imitarnos están buscando a Cristo, nos parecemos a Él. O tendríamos que decir, no, mira, a mí no me imite, imite a Cristo, vea para allá los ojos, porque aquí no hay nada que mirar. Tenemos que ser humildes, es cierto, pero deberíamos trabajar tanto que al vernos pudieran ver aquí otro Cristo. Y a eso tiene que trabajar la catequesis. A que la persona de manera gradual, no va a ser de un día para otro, logre configurarse con el sentir, el pensar y el actuar de Cristo. El directorio general va a decir algo muy importante y es que reconoce que hay un factor que es determinante y es el sujeto mismo con su personalidad, su capacidad de acoger el evangelio, proporcional a la situación existencial y a la etapa de crecimiento en la que se encuentra. Mira que está diciendo, caramba, o sea, la semilla no cae en los mismos terrenos y cada persona, dependiendo de la etapa de vida en la que esté, va a tener un nivel de respuesta. Es por eso que nos va a decir también que el prototipo o como el modelo de toda catequesis va a estar en la catequesis de los adultos. ¿Por qué dice esto el directorio? Mira, un adulto es una persona que ya ha alcanzado un grado de autonomía, de madurez en la vida cognitiva, humana, que le permite optar con radicalidad por Cristo. Hacia allá camina toda catequesis, guardando la proporción de que cuando estamos con niños
pues buscamos una respuesta desde la etapa de vida que niños que viven. Cuando estamos con jóvenes, estamos en una respuesta desde la etapa del joven. Están en búsqueda, no han llegado a las opciones definitivas, están mirando caminos, están en plena adolescencia, desde ahí hay un nivel de respuesta. Caminamos a que lleguen al modelo del adulto, que puede decidir y optar por Cristo de manera radical, consciente, en libertad. Por eso dice el directorio que ese modelo de la catequesis de adultos va a ser como la referencia para toda catequesis en la iglesia. Nos invita también a conocer un poco el RICA, el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, para tener ahí muchas luces que guíen nuestro actuar como catequistas. Dirá también el directorio algo, y es que mira, si queremos buscar el encuentro con Jesucristo, lo primero que surge en la experiencia de fe es una fe cristológica. Eso es clarísimo. Pues si me están presentando a Jesús y yo acepto creer en Jesús, mi fe está centrada en Cristo. El Señor Jesucristo es mi Salvador, es mi Señor. Eso es una confesión de fe cristocéntrica, cristológica, centrada en Cristo, ¿sí? O cristocéntrica. Pero dirá el directorio, ok, y eso está muy bien. Está muy bien porque nuestra fe se centra en Cristo, que es quien se encarnó, nos mostró el rostro del Padre, como lo decía al principio, nos abre la puerta para entrar a esa comunión con la Trinidad. Nos ha hecho hijos de Dios, ¿sí? Pero la fe no se puede quedar solo en eso. Tiene que ser capaz de abrirse a la fe trinitaria. Y cuando hablamos de la fe trinitaria, es que nosotros los cristianos creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces esa fe cristológica tiene que abrirse a la fe trinitaria. Dice el directorio general en el numeral 82 lo siguiente: la profesión de fe interior al bautismo es eminentemente trinitaria. La Iglesia bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios uno y trino, a quien el cristiano confía su vida. Es importante que la catequesis sepa vincular bien la confesión de fe cristológica, Jesús es el Señor, con la confesión trinitaria, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ya que no son más que dos modalidades de expresar la misma fe cristiana. El que por el primer anuncio se convierte a Jesucristo y lo reconoce como Señor, inicia un proceso ayudado por la catequesis que desemboca necesariamente en la confesión explícita en la Trinidad. Nos está diciendo que nuestra fe se expresa en dos confesiones. Nuestra fe en Jesús, lo cristológico, pero no se puede quedar ahí, sino que llega nuestra fe en una confesión trinitaria. Creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde ahí tenemos que pensar también nuestros temas de catequesis. ¿Qué tanto hablamos también de esa Trinidad? ¿Cómo familiarizamos a nuestros catequizandos con ese misterio de Dios Trino? Y lo insertamos ahí para que pueda relacionarse con el Padre como verdadero Hijo, con el Espíritu Santo como ese Dios que está en él y con Jesucristo que ha sido su Salvador. Dirá también el directorio que esa confesión de fe es ante todo un acto personal. La fe es personal, es de cada uno. Pero también va a advertir algo. Si bien la fe es una decisión personal de cada uno, ¿sí? Cada uno decide creer y recibe ese don de la fe porque es don y tarea. Es cierto eso, pero también es cierto que esa confesión de fe solo va a llegar a plenitud cuando lo hacemos en la iglesia. La fe es cuestión personal, pero se llega a plenitud en ella cuando la confesamos como creyentes, como comunidad, como iglesia. Desde aquí el directorio nos está diciendo ya cuán importante es el papel de la comunidad cristiana en la manera como vivimos nuestra fe como cristianos. Hasta aquí la finalidad. Cuéntenme por ese chat cómo van hasta ahora. ¿Es clara la finalidad de la catequesis? ¿Es claro a qué tenemos que apuntarle? Hemos dicho que la catequesis debe apuntarle a suscitar el encuentro con Cristo. Un encuentro que no solo es entrar en contacto, sino en intimidad con Él. Un encuentro que tiene que transformar
nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Para pensar, sentir y actuar como Cristo. Y para comprometernos con el anuncio del reino, la construcción del reino. Voy a revisar aquí un momentico el chat, porque por ahí escuché que ustedes respondieron antes de entrar a la segunda parte de nuestro tema de hoy. Dice Johanna Patricia Gómez, sí señor, muy buena la explicación, bueno, me alegra. Es claro, padre, dice Mari Liscano, Heidi Arreño, claro, Leonardo Rodríguez, claro, listo, está perfecto. Muy bien, gracias Fabio también, listo. Tenemos claro entonces cuál es la finalidad de la catequesis. Si tenemos claro eso, vamos ahora a hablar entonces de las tareas que tiene la catequesis. Las tareas de la catequesis. Cuando hablamos de tareas, hablamos de aquellas acciones que la catequesis tiene que realizar si quiere lograr ese objetivo y esa finalidad de ese encuentro con Cristo. Si la catequesis quiere lograr eso, tiene que hacer sí o sí unas tareas. ¿De dónde salen esas tareas? Esas tareas salen fundamentalmente de lo que vimos que Jesús hizo. Jesús es nuestro maestro en esto. La manera como Jesús actúa ilumina la manera como nosotros, como catequistas, tenemos que actuar. ¿Cómo actuó Jesús con sus discípulos? Dice el directorio, les hacía conocer los misterios del reino, les enseñaba a orar, proponía las actitudes evangélicas, los iniciaba en la vida de comunión con él y entre ellos y en la misión. Jesús hizo esto todo el tiempo. Si ustedes y yo recordamos los evangelios, Jesús aparece siempre instruyendo a sus discípulos, les hablaba acerca del reino, lo hacía con parábolas, era como el tema fundamental de él. Les enseñó a orar con su ejemplo, porque él lo hacía al amanecer, al anochecer, estaba en comunión con el Padre. Y tanto lo veían que ellos mismos le preguntan, Señor, enséñanos a orar, oye, tan chévere que usted ora, enséñanos a orar. Y hasta les da el Padre Nuestro, ¿sí? Les habla del Evangelio, del servicio, del perdón, de todos esos valores. Todo el tiempo estaban ahí en su predicación. Los iniciaba en la comunión con Él, en cómo ustedes son mis amigos y cómo tenían que ser entre ellos. No sean así entre ustedes. Que entre ustedes reine el amor, el servicio. Ese era el tema de Jesús constante. La misión, vayan, los enviaba. Lo que hacía Jesús. Y hay algo muy bonito. Mira que a partir de eso que hacía Jesús, la comunidad cristiana desde el principio empezó a continuar lo que habían visto y aprendido de Jesús. Por eso, el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, nos va a decir esto. Asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles, tenían sus bienes en común, participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Miren los elementos que están ahí. La enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles continúan instruyendo acerca del reino a la comunidad. Y allá está la comunidad fiel. Tenían sus bienes en común. Ahí está la comunión con los otros. O sea, la necesidad de mi hermano es mi necesidad. Mis bienes son los bienes también de mi hermano. Los puedo compartir. La tenían clara. Participaban en la fracción del pan. Jesucristo que está ahí, la vida sacramental, la comunión con Jesús Eucaristía, presente desde el principio. Y en las oraciones, otro tema que fue muy importante para Jesús, el enseñar a orar. Pues miren, ahí están nuestras fuentes. ¿De dónde aprendemos? ¿De dónde sacamos las tareas de la catequesis? Facilísimo. De lo que hizo Jesús y de lo que la comunidad cristiana aprendió de él y continuó. La fe, nos dirá el directorio, es algo que se conoce, se celebra, se vive y se hace oración. Ahí nos está dando una síntesis de las tareas de la catequesis. La fe se conoce, por supuesto. Hay un elemento de formación doctrinal, cognitivo, ¿sí? Eso es el conocer la fe. La fe se celebra. Mira el componente litúrgico.
Nuestra fe no solo es un aprender, es un hacer la vida en cada sacramento. La fe se celebra, la fe se vive, pero no solo estamos de rodillas en el templo, sino que lo que hemos celebrado, lo que hemos conocido, lo llevamos a la vida. Y ahí es donde realmente se nota que somos cristianos. Y se hace oración. Fundamental, nuestra comunión con Dios en la oración. Y es así como el directorio nos va a plantear 5 tareas de la catequesis. Ahí las tienes enumeradas. Tareas de la catequesis. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder lograr ese encuentro con Cristo? Para cambiar las mentalidades, para configurar a los cristianos con Jesús. Primero, conducir al conocimiento de la fe. Segundo, iniciar en la celebración del misterio. Tercero, formar a la vida en Cristo. Cuarto, enseñar a orar. Quinto, introducir a la vida comunitaria. Creo que al enunciarlas te das cuenta que todas tienen que ver con lo que hizo Jesús. De ahí brotaron y siguen siendo sumamente importantes. Por eso vamos a ver cada una en detalle a continuación. Comencemos. 5 tareas que tiene la catequesis. Primera tarea: llevar al conocimiento de la fe. Mira, nuestra fe es algo que se puede pensar. No es solo algo como del corazón y de sentir bonito. Eso es importante y está ahí, pero nuestra fe también tiene un contenido. Podemos conocer a Dios, podemos conocer acerca de lo que nos ha enseñado. Y toda esa parte de formación, de profundización en esa fe, hace referencia a crecer en el conocimiento de la fe. La catequesis tiene que ayudar a conocer esas verdades de nuestra fe cristiana. Por eso tenemos un componente ahí claro de enseñanza, totalmente, desde la doctrina que tenemos, compilada en el Catecismo de la Iglesia Católica. La catequesis tiene que introducir al conocimiento de la Sagrada Escritura y de la tradición viva en la Iglesia. Mira que aquí se nos están hablando de las 2 fuentes de la revelación. ¿Te acuerdas que lo vimos en uno de los primeros encuentros? Que la revelación, todo lo que Dios nos ha mostrado, se encuentra en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Y aquí se está diciendo, pues la catequesis tiene que mostrar a los fieles, instruirlos en el conocimiento de esa Sagrada Escritura y de la tradición. Tiene que hacerlo. Tiene que también promover el conocimiento del credo. Mira lo bonito, para nosotros el credo es el símbolo de la fe. En ese credo se resume todo aquello que creemos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Bueno, tú te lo sabes ya, así que no lo voy a repetir. Y la catequesis tiene que llevar a que conozcamos ese credo. Y conocerlo no es solo repetirlo, se lo aprendió de memoria y lo repitió, no. Tiene que ser capaz además de entender qué significa eso. ¿Qué significa que Dios es Padre? ¿Qué significa que Jesús se encarna? ¿Qué significa que la Iglesia sea una, santa, católica, apostólica? Eso hay que desmenuzarlo y de eso se encarga la catequesis como tal. Sobre todo porque tiene un objetivo, que lo que decimos que creemos tiene que tocar la vida, tiene que tocar la vida. Desde luego, en otros encuentros hemos hablado nosotros de que no nos podemos quedar solo en que aprendan los niños ciertos conocimientos. No es solo aprender, no es una clase, no es sentarnos a llenar cuaderno, a llenar tablero. Eso es importante y hay que hacerlo, pero también implica la vida. Si alguien tiene por ahí abierto el micrófono, les encargo que lo apaguen para que no se dé como ese eco, como esa interferencia. Entonces, miren, si bien eso que les he dicho no puede ser solamente transmitir un conocimiento, sino que tiene que ser una experiencia, también es cierto, y nos lo dice el directorio general, que no podemos subestimar esta dimensión cognitiva. Es importante que haya un conocimiento de esa doctrina cristiana. Eso tiene que estar incluido en la manera como vamos acompañando la maduración del cristiano, una maduración integral. No podemos oponer que una cosa son los contenidos de la fe, la doctrina que aprendemos, y otra cosa es pues la fe como tal. No, ambos se necesitan.
Sin experiencia de fe, no hay un verdadero encuentro con Dios y con los hermanos. Si yo no tengo una experiencia de fe, no voy a moverme a amar. No voy a recibir, a relacionarme con Él. Necesito tener una experiencia de fe. Pero también es cierto que sin contenido, alguien tiene abierto el micrófono. Si de pronto, asegúrense, miren, en la pantalla hay un iconito de un micrófono. Tiene que estar cerrado, con una X. Dele clic ahí si no tiene su X, ¿vale? Porque si está sintiendo la interferencia. Entonces, miren, definitivamente tiene que haber una experiencia de fe, pero también el contenido de la fe ayuda a su maduración. Es capaz de introducir en el sentido verdadero de esa fe que tenemos. Entonces, las dos cosas tienen que estar juntas. Por eso, tarea fundamental de la catequesis, llevar al conocimiento de la fe. Segunda tarea. ¿Ya se apagó? Segunda tarea. La catequesis tiene que iniciar en la celebración del misterio. Cuando hablamos de celebrar el misterio, nos estamos refiriendo a la liturgia. Así es. No basta con que solo se conozca el misterio de Cristo. La catequesis también tiene que ayudar a comprender yo no sé si hay forma de silenciar ese micrófono. Bueno, la catequesis también tiene que ayudar a algo, y es a comprender qué es aquello que celebramos. Lo decía al principio Mariame, ¿cierto? Se ha perdido mucho el significado del rito cristiano, de nuestros sacramentos. Eso se ha perdido muchísimo. Se ha perdido la importancia de la liturgia. Muchos fieles asisten a la misa, pero no saben qué significa cada momento. Urgen catequesis que introduzcan en ese misterio, que podamos saber todos por qué es importante la liturgia en la iglesia, por qué. Que sepamos qué significa cada signo, cada rito, cada momento. La catequesis tiene esa tarea, tiene que iniciar en esa celebración del misterio, tiene que iniciar en el conocimiento de los sacramentos, en esa vida sacramental, en la Eucaristía, que es el fuente y culmen de toda la vida cristiana, de la misión de la iglesia. Es tarea nuestra ayudar a que nuestros fieles puedan conocer qué sucede ahí, qué significa cada momento, por qué esto, por qué lo otro, porque solo de esa manera se puede lograr una participación plena. Dice el directorio esto: los sacramentos celebrados en la liturgia son un medio especial que comunica plenamente aquel que es anunciado por la iglesia. Lo que está diciendo ahí es, mira, en el rito, en el sacramento, en la liturgia de la iglesia, no solo recordamos o simbolizamos algo, no. Ahí realmente Jesús se hace presente y es posible encontrarnos con Él. Por eso es vital que la catequesis recupere esta iniciación en la celebración del misterio. No surge. Nuestros jóvenes no saben por qué se celebra. Ven las celebraciones eucarísticas como caramba, lo mismo, eso no cambia, aburrido. No han entendido qué es lo que pasa ahí. Muchos de nuestros adultos tampoco lo saben. Tenemos que trabajarle a eso. ¿Y cómo se le trabaja? Primero, hay que educar en torno a las actitudes que tenemos que tener frente a la celebración en la iglesia. ¿Cuáles actitudes? Una actitud de alegría. Las celebraciones son un carácter festivo, tienen un carácter festivo, son celebraciones. Es Dios que está con nosotros, que se parte y se reparte. Eso tiene que ponernos en actitud alegre. Una actitud de sentido de comunidad. Eso nos surge como iglesia, catequistas. Miren que hoy en día todo el mundo habla de, ay, es que quiero una misa para mí. Ay, ¿será que no puedo una misa privada? ¿Será que no puedo hacer la misa pero en mi casa? Es que yo no quiero que vaya más gente. Y son expresiones que uno oye todas las semanas. Faltan catequesis que formen para poder hacer entender a los fieles cristianos que no es su misa. No, es la celebración nuestra, de mi comunidad. Los jóvenes dicen hoy en día, ¿por qué tengo que ir a la iglesia si yo puedo rezar en mi casa? Dios está en todas partes, yo no tengo que ir a la iglesia.
Está perdido el sentido de la comunidad, que es importante para nosotros. Esa actitud de sentido de pertenencia a esa comunidad tiene que estar presente y ser educada por la catequesis. Tenemos que estar en la catequesis dispuestos a educar en torno a la escucha atenta de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros mismos vamos a misa y nos entra por una oreja, nos sale por otra? O empezamos a pensar por allá en, ¿será que la olla del almuerzo sí me la pagaron, el arroz, estos benditos? Y la palabra de Dios entró por un lado y salió por el otro. Hay que educar en esa escucha, pero también en cómo nos relacionamos con esa palabra. Hay Biblias en la casa de los cristianos que están allá llenas de polvo y tiesas y amarillentas en la única página que ha tenido abierta desde que está ahí. El Salmo 91 o el 23, y de ahí no pasa. Falta enseñar a relacionarse con esa palabra de Dios. Hay que educar en una actitud de oración de confianza. La liturgia es oración. Si no se lee así, se pierde ese carácter contemplativo. Pero también de alabanza y de acción de gracias. Tiene sentido participar en una liturgia porque es mi manera de alabar a Dios, mi manera de agradecerle. Y hay que educar en torno a la sensibilidad con respecto a los símbolos y signos de nuestra liturgia. Ahí tenemos que educar. ¿Qué significa que se haga esto? ¿Qué significa esto? Cada momento tenemos que volver sobre eso. Espero que en cada catequesis ustedes lo estén haciendo para que los niños, los jóvenes, los adultos puedan comprender y vivir mejor esa celebración. A través de esa participación, cuando el cristiano entiende qué es lo que se celebra, qué es lo que pasa, qué significa esto, por qué hacemos esto, es entonces cuando realmente participamos conscientemente. Si no sabemos eso, vamos, no entendemos, nos aburrimos, pero ¿por qué no cambian la iglesia? ¿Por qué no se moderniza? Deberían hacerlo diferente, pero toda la vida ha sido así, por eso es que pierden fieles, pero no he entendido. Nadie lo ha educado para comprender por qué se mantiene. Hay una riqueza hermosa detrás de todo eso, que a veces no conocemos. Por eso nos toca como catequistas educar en qué es eso del año litúrgico. El año litúrgico es hermoso, nos enseña muchas cosas de la fe a través de esos tiempos fuertes, a través de cada ciclo, de la liturgia, etc. La catequesis tiene que enseñar acerca de eso. Tiene que hablar nuevamente de lo que significa el domingo como día del Señor. Necesariamente, eso se ha perdido. La iglesia todavía nos dice, caramba, es pecado mortal si no vas a misa. Pero a la gente hoy no le importa. Misa el domingo, ay, vamos después, ay, mamá, todas las veces el domingo vamos a otra cosa. Es más chévere ir al centro comercial, ir de paseo y la misa está relativizada. Tenemos que educar otra vez, ¿qué es eso del día del Señor? La catequesis tiene que volver a hablar del significado de la comunidad cristiana. Lo hemos perdido. Queremos una fe solo para lo que yo necesito. Voy, listo, rezo aquí, si este padre me gusta, si no me voy para otro lado y voy allá, o me dijeron que tal misa, pues cojo para allá, cojo lo que me sirve, pero comunidad nada. Los otros hermanos no, estoy en mi casa, punto, son los míos. Se ha perdido eso y ahí tenemos que formar el significado de la comunidad cristiana, el lugar donde Dios se manifiesta, donde Jesús resucitado se aparece, la comunidad cristiana. Nos urge formar sobre eso. Tenemos que educar también sobre el valorar las expresiones de fe en la piedad popular. Nuestra gente tiene una fe muy hermosa. Todos estos actos de piedad, por ejemplo, el Via Crucis, que es el que más gente capta en una Semana Santa. No es el más importante. Lo más importante sería la celebración de ese tríodo pascual. Pero la gente tiene en su corazón el Via Crucis, es identificarse con Jesucristo herido, crucificado. Ahí la sensibilidad que tienen por él, la fe, ahí hay unos valores muy lindos que no debemos rechazar, sino que tenemos que descubrir y educar para poder vivir de la mejor manera. Hasta ahí eso. Vamos a la tercera tarea de la catequesis. Formar en la vida en Cristo. Tenemos que formar en la vida en Cristo. Esa es nuestra tarea. ¿Y a qué nos referimos con eso? Mire que el directorio lo describe con estas palabras. Ahí lo tienes. Hacer resonar en el corazón de cada cristiano el llamado a vivir una vida nueva, conforme a la dignidad de hijos de Dios, recibida en el bautismo
y a la vida del resucitado que se comunica en los sacramentos. Necesitamos hacer resonar en el corazón de cada catequizando la manera como Dios los llama a una nueva vida. Que podamos decir como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Necesitamos que la catequesis vuelva a hablar de esto y sea capaz de tocar la vida para que los jóvenes, los niños, los adultos descubran que hay una llamada a la santidad, que Dios los llama a ser santos como su Padre Santo. Nuestra gente todavía cree que eso de santos es para unos pobres que no pudieron por allá o se dedicaron a eso, para unos extraordinarios. Eso de ser santo era para Jesús porque él era hijo de Dios, pero uno que es santo. La catequesis tiene que recordarle a todos, no, su merced también está llamado o llamada a ser santo. Su merced también tiene esa tarea. Y no solo recordar la llamada altísima a la santidad y hermosa, sean santos como su Padre Santo, sino que también tiene que buscar la catequesis, que la persona viva como verdadero hijo de Dios, de acuerdo con esa dignidad que recibió en el bautismo, que camine en la verdad y la felicidad que es Cristo. Y si se aleja, vuelva a buscar ese camino que es Jesús. Eso no tiene que hacer la catequesis, eso es formar en la vida en Cristo. Hay que educar en torno a cómo seguir a Cristo desde el programa que son las bienaventuranzas. Cuando escuchamos las bienaventuranzas encontramos lo que hizo Jesús. Él fue el pobre, Él fue el sufriente, Él fue el que sufrió por la justicia, Él fue constructor de paz, Él fue misericordioso. Él vivió las bienaventuranzas. Y ser cristiano implica vivir esas mismas bienaventuranzas. El Papa Francisco nos decía en Gaudete et Exsultate que las bienaventuranzas son el carnet de identidad del cristiano. Imagínate, nuestro carnet de identidad. ¿Tú vives las bienaventuranzas? La catequesis tiene que enseñarnos y hablarnos de esto como proyecto de vida. Ese formar para la vida en Cristo también implica educar para la vida buena del Evangelio. Y va a implicar algo que nos va a costar mucho, cristianos, y es formar la conciencia moral de los cristianos. Hoy el mundo lo permite todo, todo vale, todo. Usted haga lo que usted quiera, desde que no le haga daño a nadie, hágalo. Quiere abortar, es su cuerpo, no se preocupe, eso es su problema, no mío, yo no me meto ahí. Usted es dueña de su cuerpo, hágalo. ¿Sí? Todo va en esa línea. Y los catequistas tienen una misión muy importante. Y es decir, hey, eso no es tan así. Nuestra conciencia no se guía por lo que dice el mundo, aunque le parezca normal al mundo. Nuestra conciencia se guía por lo que dice el Evangelio. Es por eso que dice el directorio esto. Escuchar de la voluntad del Padre para discernir, bajo la guía del Espíritu Santo y en consonancia con la ley de Cristo, el mal que hay que evitar y el bien que hay que hacer, realizándolo a través de una caridad activa. Necesitamos que la catequesis pueda llevar esos valores del Evangelio a la conciencia de cada ser humano. Necesitamos recuperar ese preguntarnos qué es lo que Dios quiere, no lo que el mundo quiere. Necesitamos conciencias cristianas formadas. La conciencia se forma. En las edades de nuestros niños hay mucho que podemos hacer. Ellos aprenden como esponjas. En nuestros jóvenes, en nuestros adultos, si se encuentran de verdad con el Evangelio, eso va a guiar su actuar. Pero ahí tenemos que trabajar. Fundamentalmente hay dos guías para vivir cristianamente, para tener una buena conciencia moral: el mandamiento del amor y las virtudes cristianas. El que entiende que Dios le pide amar, hoy no lo recordaba el Señor, sí, que cumplan mis mandamientos. Él pide amar. Si tú amas, ahí está resumido todo el decálogo, los 10 mandamientos, porque el que ama a Dios sobre todas las cosas, santifica las fiestas. El que ama a Dios sobre todas las cosas, no jura su santo nombre en vano.
El que ama al prójimo honra a padre y madre porque los ama. No lo roba porque lo ama, no lo engaña, no le miente porque lo ama. Mira cuán central es el amor. La catequesis tiene que hacer notar eso. Se trata de manifestar el bien deseable, la propuesta de vida, de madurez, de realización, de fecundidad. Los cristianos tenemos una propuesta, un modo de vivir, y tenemos que hacérselo saber a nuestros catequizandos. Ese es un punto importante de esa vida en Cristo. Y por supuesto, un punto también muy importante que tiene que tener la catequesis en esta tarea es el aspecto vocacional. Todas nuestras catequesis deben ser vocacionales. La pastoral vocacional no es de un cura en la diócesis que se encarga de eso. La pastoral vocacional tiene que ser de todos los cristianos. Necesitamos santos matrimonios, necesitamos santos sacerdotes, religiosas, hombres solteros, mujeres solteras como laicos comprometidos. Necesitamos todas las vocaciones en la iglesia. Y la catequesis debe trabajar para ello. Si bien nosotros respondemos como cristianos al Dios que nos llama, esa llamada se da en la vida concreta de cada uno. Y cada uno responde de manera particular. Ahí se encarna la llamada de Dios, en la vida particular de cada uno. Y cada uno tiene que descubrir cuál es su papel en la salvación, en el proyecto de Dios. ¿Cuál es mi papel? Dios me llama, Dios me dio unos dones, unas habilidades. ¿Para qué me los dio? Nosotros como catequistas en nuestros procesos de catequesis tenemos que ayudar a descubrir eso. Detrás de ese compromiso moral y esa educación moral se esconde la vida como una vocación primera. Dios nos llama a la vida. Ahí hay una primera vocación de la que tenemos que hablar en las catequesis. Hablar también de esas vocaciones específicas. De la dignidad de la vocación cristiana tenemos que hablarlo. Tenemos que ayudar a nuestros catequizandos a discernir cuál es la vocación a la que Dios los llama. ¿En tu catequesis está ese componente? ¿Se acompaña a los jóvenes para descubrir a qué los está llamando Dios? ¿O se toca qué es vocación? Vocación es del verbo vocare, llamar. Ah, sí, la vocación de los primeros discípulos, y ahí quedó. O hacemos un trabajo de verdad por acercarnos al catequizando y caminar juntos y decir, bueno, descubramos a qué te llama Dios. Orémoslo juntos. Leamos en tu vida qué te ha dado. ¿Para qué eres bueno? ¿Hacia dónde sientes inclinación? ¿Buscamos el camino con Él? Eso lo tendría que hacer la catequesis. Esa es la vida en Cristo. Es una fe que se traduzca en una vida comprometida a amar como Cristo y desde ahí construir el reino de Dios en el mundo. Encontrar mi lugar dentro del mundo. El lugar que Dios quiere para mí y de donde puedo amar y ser santo. Tarea de la catequesis. Cuarta cosa, cuarta tarea, y ya vamos a acabar, no se me angustien. Enseñar a orar. Así como Jesús enseñó a orar, la catequesis tiene que enseñar a orar. Y ojo, porque la oración no se reduce a aprenderse unas oraciones ya escritas. Son importantes, por supuesto, porque están llenas de significado, condensan nuestra fe. Claro que hay que aprenderlas, pero no se puede quedar en eso. La oración es un don de Dios. Por eso la palabra, el Evangelio dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Es la acción de Dios en nosotros la que nos mueve a orar, el que nos guía a cómo debemos orar. Pero también es una tarea de cada uno, propiciar esa oración en nuestra vida. Y por eso la catequesis tiene que educar a la oración y en la oración. Tiene que ayudar a desarrollar esa dimensión contemplativa del ser humano. El ejemplo está en Jesús. Debemos orar con Jesucristo y como Él. Dice el directorio en el numeral 85 esto. Aprender a orar con Jesús es orar con los mismos sentimientos con que se dirigía al Padre. Adoración, alabanza, acción de gracias, confianza de hijo, súplica, admiración por su gloria. Estos sentimientos quedan reflejados en el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y que es modelo de toda oración cristiana. Mira lo bonito. No es repetir, es ser capaz de mirar a Jesús cómo se relacionaba con el Padre y tomar eso también para mi vida, porque yo también soy hijo, porque también quiero esa intimidad con mi papá.
Cuando la catequesis está penetrada por un clima de oración, el aprendizaje de la vida cristiana cobra toda su profundidad, dice el director. ¿Eso qué implica? Implica educar en la oración personal. Nuestra catequesis debería hablar de las maneras de orar. Nuestra iglesia tiene muchos métodos de oración, contemplativa, con la palabra, etc. Y a veces no les enseñamos eso a nuestros catequizandos. Pero no solo formar en la oración personal, sino también hablar de la oración litúrgica y comunitaria. La liturgia de la iglesia es oración. La Eucaristía es oración. La manera como oramos juntos como comunidad. También hablar de las formas permanentes que tenemos de oración. El catecismo nos habla de varias formas de oración. Dice que hay una oración de bendición, de adoración, la de petición, la de intercesión, la de acción de gracia, la de alabanza. Mire cuántas formas. Y a veces nos quedamos solo en la de petición, que es la más famosa y la que necesitamos, entonces hágale. Tendríamos que hablar de todas estas formas. Tendríamos que dar a conocer algunas formas consolidadas en la iglesia de oración. La lectura de la Sagrada Escritura, orar con la Sagrada Escritura. Lo hacemos a través de la liturgia de las horas, lo hacemos a través de la lección divina. De eso tendríamos que formar a nuestros fieles. La oración del corazón. Esta oración del corazón se llama también la oración de Jesús. Y es una oración que se data como desde el siglo V, imagínate, es supremamente antigua. Y en esa oración se buscaba que repitiendo una frase se llenara todo el día de una oración profunda, que se volviera como el palpitar del corazón. La frase que centra esa oración es: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Se inhala con una invocación: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y se exhala con una petición: ten piedad de mí, pecador. Entonces mira que es como una respiración, inhalar y exhalar. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Y la idea es que se logre tal profundidad, no solo repetir como un lorito, sino que casi que sea como la respiración diaria. Haga lo que haga, poder estar ahí repitiendo eso, anhelando eso, invocando a Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. ¿Ves? Entonces esa es la oración. Es una oración que hay en la iglesia y que no conocemos, por ejemplo. La veneración de la Santísima Virgen María. Ahí también hay unas prácticas de devoción bien hermosas. El Santo Rosario, la súplica, las procesiones. Todo eso es algo también que nos puede ayudar a formar, a acompañar a nuestros fieles en ese camino de oración. Y por último, última tarea de la catequesis, ya con esto acabamos este encuentro: introducir a la vida comunitaria. No hay Rambos cristianos. Bueno, los más viejitos conocíamos a un tal Rambo, que es como el man que se enfrenta contra un ejército y él solo acaba con pelotones enteros. No, no funciona así el cristianismo. El cristianismo no es de Cusumbo solos, no es de personas solas. Yo tengo mi relación con Dios y ya, con esto es súper chévere. No, es de comunidad. Así lo quiso Dios. De hecho, el Señor, en la oración que dirige al Padre antes de dar la vida, en el huerto de los olivos, nos cuenta San Juan que él dice: Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea en tu único Hijo Jesucristo. Que todos sean uno. Ese es el anhelo profundo que Dios tiene. La comunidad cristiana es signo de credibilidad de la fe. Si nos ven y dicen: miren cómo se aman, es creíble. Si nos ven y dicen: no, esa vaina, mire tanto que predican y rezan y mire cómo se la pasan, se fue al traste la fe de muchos. Somos escándalo, no somos testimonio. En la comunidad es donde Jesús resucitado se aparece. En la comunidad es donde desciende el Espíritu Santo. La comunidad es importante para nosotros los cristianos. El directorio dice que la fe se profesa, se celebra y se expresa y se vive en comunidad. Dice el Papa Francisco: la dimensión comunitaria no es solo un marco, un contorno, sino que es parte integrante de la vida cristiana, del testimonio y de la evangelización. Lo deja clarito el Papa Francisco. Y dice también el Papa Benedicto en la Deus Caritas Est: querer lo mismo y rechazar lo mismo es lo que los antiguos han reconocido como el auténtico contenido del amor, el hacerse uno semejante al otro, que lleve a pensar y desear en común. Como lo dice San Pablo
un solo corazón y una sola alma. Ese es el anhelo de comunidad que deberíamos tener. Tenemos que cultivar esa espiritualidad de comunión. ¿Y eso qué es? Es ser capaz de captar la luz de Dios en el rostro del hermano. Mi Dios está en mi hermano. Para nosotros es importante el sagrario, porque hay una presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y lo tratamos con suma reverencia. Pues igual tiene que ser de importante el hermano, porque en tu hermano está Dios. Y lo que hagas con él, lo haces con Jesús. Lo dice el Evangelio. En eso tenemos que formar. En ser capaz de compartir las alegrías y los sufrimientos del otro. Intuir sus deseos, ser sensibles. Perdonen que les ponga un tema. Tal vez a algunos no les guste que uno hable de este aspecto, pero lo que está pasando con esta situación nacional. No es solo decir, por ahí marihuaneros que se ponen a romper, o vándalos, o gente sin oficio, o porque no trabaja. Espérate. Un cristiano va más allá. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y es empático. Y trata de comprender, de ver cuál es la necesidad del otro. Espero no causar escozor con el ejemplo, pero es por poner algo de lo que está pasando. No se queda en superficialidades, sino que va más al fondo y trata de descubrir qué hay en la necesidad de cada uno. No es legitimar, es conocer, es interesarse por el otro. Ver el otro sobre todo en lo positivo, para valorarlo como don. Si nos quedamos viendo al otro como lo negativo, como, es que es fastidioso, es que esto es, no hace, jamás lo vamos a valorar. Si vemos lo positivo, es más fácil que lo valoremos como don. En eso tiene que educar la catequesis. En rechazar las tentaciones del egoísmo, de la competencia, del oportunismo, de la desconfianza, de las envidias, de los celos. Díganme si esto no le suena mucho a lo que vivimos como país. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿dónde está nuestra catequesis? ¿Por qué no está haciendo esto? Tenemos que introducir a la vida de comunidad. Tenemos que educar para esa vida comunitaria. Desarrollar un sentido de pertenencia. Esta es nuestra iglesia. Es nuestra. Esta es nuestra familia, de los bautizados, de los creyentes. Y es tan importante como nuestra familia de sangre. La necesidad de mi hermano me interpela. Yo soy su hermano y yo velo por él. Y en tiempo de necesidad puedo encontrar en mi hermano una respuesta. Ese sentido de pertenencia necesitamos trabajarlo. Educar en el sentido de comunión eclesial. Esta iglesia tiene una cabeza, el Papa, un magisterio. No somos ruedas sueltas. En la comunión vivimos esa unidad con nuestros pastores, en el diálogo con los hermanos. Formar en el sentido de corresponsabilidad eclesial. Yo soy piedra viva de este templo. Y lo que yo haga ayuda a crecer o ayuda a destruir. Todos tenemos una misión. La misión de la iglesia no es de los curas y de las monjas. Todos somos discípulos misioneros. La catequesis tiene que sembrar esa conciencia. Hasta aquí hemos visto las tareas, la finalidad y las tareas de la catequesis. La finalidad, el encuentro con Cristo, que transforme la vida, que configure con la manera de pensar, de sentir y de actuar de Jesús y comprometa con la construcción del reino. Y las tareas que se derivan de ese fin, llevar al conocimiento de la fe, iniciar en la celebración del misterio, formar en la vida en Cristo, enseñar a orar e introducir a la vida comunitaria. Hasta aquí el tema de hoy. Y ahora que hemos visto esto, yo quisiera lanzar una pregunta para que la comentemos brevemente. Algunos que puedan compartir, me parece interesante hacerlo. No va a ser tarea, sino de una vez la vamos a compartir. Démonos 10 minuticos y ya terminamos. Ya no voy a hablar más, pero ahora quiero escucharlos. Y es, una vez que hemos aclarado la finalidad de la catequesis y sus principales tareas, ¿cómo evalúas tu labor como catequista? ¿Esto qué te genera? ¿Esto te hace sentir tranquilo, tranquila y dices, por ahí vamos súper bien? ¿Esto te interpela? ¿Esto te cuestiona? ¿Qué te genera esto? Hoy que hemos aclarado la finalidad y las tareas de la catequesis. Entonces, bueno, ¿quién se anima? Me gustaría de verdad mucho oírlos. Si alguno... Elizabeth Muñoz. Elizabeth, te escucho. Buenas noches, padre. Buenas noches, compañeros. Bueno,
En la parte donde su merced habla sobre escuchar la voluntad del Padre y nuestra conciencia no se debe regir por lo que rige el mundo. Yo considero que en este momento, pues, la gente se está dejando llevar por la moda, por lo que el mundo le está ofreciendo, o como en este momento el príncipe, el que está rigiendo en este momento es el maligno. Entonces, ¿cuál es el afán? Pues sus imposiciones. Por ejemplo, con los niños, los programas de televisión, lo que está manejando pues las grandes estructuras de Disney Channel, Pixar, que muestran que las brujitas son buenas, que hay niñas que son lesbianas en todo lo que están mostrando de televisión para niños menores de 7 años. También se está volviendo pues normal el aborto, la eutanasia, la ideología de género, demandar a los papás porque se les corrige y si no pues se traumatizan. La falta de respeto, el ateísmo, el gnosticismo. Y ahora pues abiertamente hay iglesias que las están abriendo y todo eso y haciéndoles propagandas, iglesias satánicas. Entonces pues todo esto está pues conduciéndonos al nuevo orden mundial y pues la iglesia se está volviendo retrógrada y ya llega un punto en que todo se está volviendo normal y ya todo lo que significa en la parte de nuestra iglesia católica, lo que su merced decía que si no voy domingo pues no voy y listo, más bien vámonos al centro comercial o quedémonos durmiendo y ya todo se está volviendo en un segundo plano. Entonces, pues, realmente mirar cuál es la voluntad del Padre y no dejarnos invadir de lo que está llegando en el mundo y asimismo, pues, mostrar a los chicos cómo está el mal trabajando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Y sobre todo esto, yo quisiera que no nos quedáramos, está bien, lo que tú describes es cierto, eso está ahí en el mundo, pero quiero que pensemos más en lo que hacemos. A nosotros como catequistas, ¿esto cómo te hace pensar? Hoy hablamos de la finalidad de la catequesis y de las tareas. Eso a mí, ¿cómo lo tomo? Lo tomo con tranquilidad, lo tomo diciendo definitivamente vamos súper bien, o sea, eso lo tenía claro, lo conocía, o eso me está confrontando a mi labor como catequesis que produce. Vamos a oír aquí a María Leticia Lurduy. María Leticia, tienes la palabra. Buenas noches, padre. Bueno, durante toda la charla, la verdad, yo me cuestionaba mucho. Me cuestioné, fue como una charla de cuestionamiento personal. El padre utilizó algunos verbos que me quedaron como, ¿no? Lograr en nuestros catequizandos, introducir en nuestros catequizandos, verbos que iban dirigidos a ellos, pero yo me cuestionaba si de todo eso que dijo el padre, nosotros como catequistas, o yo personalmente, hablo como María Leticia, de todo eso que habló el padre, no hay o no nace en mí todas esas acciones, todas esas actitudes, todas, bueno, todo lo que nos dijo para los chicos. Entonces, ¿qué estamos haciendo como catequistas? Me preguntaba yo, ¿cuál es mi compromiso como catequista? Si, como dice el padre, no tengo una actitud de pronto frente a una Eucaristía, no llevo una vida sacramental, no soy reflejo y testimonio para esos chicos. Yo tengo que tener en cuenta que soy modelo, ¿cierto? Porque hoy en día los muchachos a veces en las familias dicen, o muchas veces hacen más caso al catequista que al mismo padre de familia. Es que mi catequista me dijo, es que mi catequista esto. Pero si yo no reflejo eso, si yo no soy testimonio, entonces, como dice la frase como muy, muy coloquial, ¿no? Si nadie da de lo que no tiene. Entonces, para mí, padre, realmente yo me cuestioné, fue mucha reflexión, todo lo que hay que hacer con los chicos, pero yo digo, ¿yo qué tengo? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué he aprendido? ¿Yo cómo doy testimonio? Gracias, padre. Muchas gracias, María Leticia. Sí, ciertamente esto lo confronta uno mucho porque es un panorama muy amplio, o sea, son unas exigencias fuertes, pero qué bueno que las conozcamos, porque la idea es esa, que de ahora en adelante cada vez que vayamos a pensar que se nos confíe un grupo, que se nos confíe una catequesis, tenga la duración que tenga, seamos conscientes, primero, cuál es mi finalidad, y segundo, cuáles son las tareas a las que debo responder.
Creo que aquí a partir de hoy ya no tenemos excusa. Se nos ha dicho, lo conocemos, lo sabemos con claridad. Esto tiene que iluminar nuestra práctica catequética. Voy a darle la palabra por aquí a Joana Patricia Gómez. Joana Patricia, te escuchamos. Buenas noches, padre, y buenas noches a todos. Pues tengo acá como unos apuntes también de lo de la charla del día de hoy, ¿no? Primero que todo, cuando el padre decía que transforme la vida del catequista, ¿sí? Pero de verdad que primero tiene uno que transformar la vida de uno como catequizando. Ayudar al otro, bueno, ser humilde y ante todo pues aceptar al otro como es, con sus defectos, con sus dificultades, con sus debilidades. Y lo otro que también tenía aquí para decir también como lo de la Eucaristía, ¿sí? Uno va a la Eucaristía y de verdad que muchas veces pasa que llega uno a la casa y no da testimonio uno mismo con los hijos. ¿Por qué? Porque uno si va a misa y llega de pronto encuentra el reguero y empieza uno pues a dar cantaletas, ¿sí? Entonces también pues ahí es donde los chicos pues se aburren y dicen, ay, mi mamá va a misa, mire, llega así, llega así. Y entonces también eso como mamás yo creo que de pronto hace mucha falta, ¿no? Que no damos testimonio a nuestras casas después de ir a Eucaristía. Y muchas veces nosotros aprendemos de los jóvenes. Uno piensa que uno va a enseñarles a ellos, pero de verdad que uno aprende mucho de los jóvenes. Y siempre, pues de verdad, lo que decía el padre, alegría. Siempre uno alegría y de verdad que dejar de criticar al prójimo. Eso era, padre. Joanita, muchas gracias por esa reflexión que nos compartes en torno a, claro, todo esto es algo que tenemos que tener claro para dar, pero que también nos tiene que hacer pensar en qué tanto lo estamos viviendo, qué tanto lo testimoniamos, qué tanto no. Por aquí va Gloria Barreto también con la manito levantada. Glorita, te escuchamos. Gracias, padre. Muy buenas noches. Bueno, ya lo han dicho en gran medida las compañeras que han intervenido, si esto de la catequesis es un reto. Para mí personalmente es como un reinventarme en cada catequesis, porque veníamos como en un acomodo. Yo siempre me he centrado como el antes de la pandemia y ahora en pandemia, ¿no? Entonces veníamos como muy acomodados, lo digo de forma personal, venía como muy acomodada a un estilo de catequesis, sí, una catequesis muy tradicional, lo que se estaba planteando, de pronto muy ceñidos a un formato, y ahora esto se ha convertido en una nueva forma de evangelizar, y esto es un reto no solamente para mí, sino creo que para todos los que evangelizamos. Tenemos esta gran responsabilidad, y es como de estar primero con la gracia del Espíritu Santo, como estarnos reinventando de la forma, cómo le podemos llegar, cómo le podemos transmitir al niño, al joven, esa fe, cómo poderlo enamorar de Dios, cómo poder hacer que su corazón, a pesar de que esté lastimado, de que esté herido, se pueda acercar a ese amor de Dios. Entonces, sí es muy importante que nosotros los catequistas nos mantengamos en constante formación, porque como que se nos dan las luces, se nos abren los ojos, se nos abre el entendimiento para primero formarnos nosotros, para fijarnos ese horizonte hacia dónde es que nosotros queremos conducir nuestra catequesis, que no se convierta en una formación como por formar, como si fuese algo, una clase más de colegio, no, sino que esto realmente tiene que transmitir, tiene que llegar al corazón, tiene que tocar no solamente el corazón del niño y del joven, sino que tiene que llegar a transmitir incluso a sus familias, para que los procesos que se ejecuten dentro de las formaciones catequéticas no se pierdan y se queden como en el limbo. Después de que un niño sale de su proceso de primera comunión, de ahí queda como en un limbo, como en un espacio, como un vacío, hasta que llega la confirmación, y de ahí si es que llega a realizar otros sacramentos. Entonces quedan como esos vacíos. Entonces tenemos que pensar es cómo llevamos estos niños y jóvenes de la mano para que no se nos queden por ahí como en el limbo, así como yo digo. Padre, ese es mi aporte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Dorita, por lo que nos compartes. Estoy de acuerdo contigo. Mira que esto nos tiene que hacer pensar que la catequesis presacramental es importante, pero no es la única. Recuerden que veíamos en el proceso de evangelización que la catequesis debe acompañar toda la vida cristiana, fortaleciéndola. Urgen catequesis litúrgicas, urgen catequesis familiares, urgen catequesis que no solo sean para los que se inscriben para los sacramentos de iniciación cristiana, sino que lleguen a más comunidad. Urgen catequistas formados para dar esas catequesis y necesitamos tocar muchos más ámbitos de la vida humana. Perdónenme, yo sé que varios quieren participar, pero pues por tiempo por hoy vamos a dejarlo allí. Quiero recordarles entonces lo que vimos hoy. Hoy vimos la finalidad de la catequesis, suscitar ese encuentro con Jesús, que no solo sea un conocer, sino un unirse íntimamente a Él, que ese encuentro debe transformar la vida, hacer pasar de ese hombre viejo a esa nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida se nota en que lo que pienso, lo que siento, lo que hago, se configura con Cristo. Hacia allá la apuntamos. Y se nos habló de las tareas de la catequesis: llevar al conocimiento de la fe, iniciar en la celebración del misterio, formar en la vida en Cristo, enseñar a orar, introducir a la vida comunitaria. Vamos a terminar este encuentro dándole gracias a Dios porque nos habla, porque nos permite pensar, porque nos da licencia de encontrarnos aquí y de poder discernir qué es lo que Él espera de nosotros en nuestra misión. Démosle gracias a Dios si en algo nos ha confrontado. La confrontación es el inicio de cosas buenas, porque cuando somos capaces de pensar, oiga, ¿será que yo puedo tomar otro camino? ¿Será que me falta esto? ¿Será que la forma como lo estoy haciendo es la más adecuada? Ahí puede comenzar un cambio bien significativo. Ahí podemos reinventarnos, como lo decía hace un instante, en un momento lo decía. Vamos a entregarnos a Dios como lo hacemos en cada encuentro, para que sea Él quien nos use como sus instrumentos, el que tome nuestra vida. Hagamos juntos esa oración que está ahí. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo. Dispón a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Dios, que los ama mucho, los bendiga, los fortalezca, les dé su espíritu para discernir la labor que realizan en esta iglesia y les dé fuerza para ser buenos catequistas. Él los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos muchísimas gracias por su presencia. Nos encontramos en 8 días con un nuevo tema. Vamos a hablar acerca de las fuentes de la catequesis. ¿En qué se basa la catequesis? Para educar, para acompañar, para anunciar a Jesús. ¿De dónde saca? ¿Cuáles son esas fuentes? Ese será el tema de 8 días. A todos de verdad, muchísimas gracias y bueno, una feliz noche para todos. Dios los bendiga. Padre, Gracias, Padre. Gracias, Padre. Feliz bendiga, noche a Padre. todos. Gracias. Juiciosos. Gracias. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanito. Gracias, Dios Padre. Dios bendiga. lo bendiga. Para todos. Cuídense mucho, gracias. Gracias, Padre, gracias a todos, bendiciones. Nos vemos el próximo jueves, si Dios permite. Gracias, Padre. Feliz noche para todos.